En el año de 1816, una joven Mary Shelley junto a su pareja Percy Shelley, su hermanastra Claire Cremont, su amigo Lord Byron y el médico de este último, William Polidori, estaban reunidos contando historias de fantasmas, aterrados y fascinados a la vez, en una villa de Lord Byron, cerca de Ginebra. Fue en el transcurso de esta velada que Lord Byron lanzó una mítica propuesta a todos los presentes. La propuesta consistía en que cada uno de ellos debía escribir una historia de fantasmas. La joven Mary, que todavía por aquel entonces no era Shelley, pensó que podía escribir, pero sin nada en concreto simplemente pasaron los días, hasta que una noche tuvo una pesadilla, una horrible pesadilla. Resulta que soñó con un joven estudiante, a quien no conocía, que a su lado tenía una horripilante criatura, la cual cobraba vida por medio de una máquina. Esa fue la experiencia principal que la motivó a escribir lo que conocemos hoy como la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo. En esta historia tenemos como protagonista a Víctor Frankenstein, un joven brillante que se obsesiona con una sola idea, vencer a la muerte. Para lograr esto decide robar partes de cadáveres de los cementerios y así poder completar un cuerpo entero, el cual lo puede revivir. Lo malo para él es que justamente lo logra, creando no al hombre perfecto que él consideraba, sino una criatura que inclusive desafía la misma idea de ser humano. De esta premisa que parece sencilla se ha escrito bastante. Sin embargo, en la que me quiero centrar hoy es principalmente la relación que tiene Víctor con su criatura, la criatura que él mismo creó. Principalmente una posible interpretación, mi interpretación, sobre qué significa su relación tanto para en la novela, tanto para Mary Shelley. Y para entender esto primero tenemos que ver el contexto sociocultural en el cual escribió Mary Shelley su novela, siendo uno de los importantes apartados, tal vez de los primeros apartados importantes, el romanticismo. Este movimiento, que en pocas palabras, muy poquísimas palabras, vendría a ser un movimiento artístico que buscaba principalmente proponer a la idea del artista como superior a todo, como superior no solamente a lo que dictaba la sociedad. Es en esta época también cuando algunos de los mitos religiosos antiguos vuelven a ser populares. Uno de ellos, importantes para este tema, es el de Prometeo. Prometeo, en una de sus versiones del mito, es un titán griego, el cual decide robar el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. Esto suele ser interpretado como de que el conocimiento es dado, mejor dicho, robado, de los dioses para así dárselo a los humanos y que estos puedan prosperar. Otro mito que también es importante para la discusión de este tema es el de la caída, el que es mejor conocido como la expulsión del jardín del Edén de Adán y Eva, siendo este mito básicamente la idea de que una serpiente, que en este caso es Lucifer, engaña a Eva, la cual consume el fruto prohibido. Al hacer esto y luego de que instó a Adán que también lo consumiera, Dios se enoja, ya que de esa fruta no debían haber comido. La cuestión aquí es que se enoja tanto que los expulsa para siempre del jardín del Edén, comenzando así el nacimiento de las desgracias de la humanidad. Y bueno, podrían preguntar, ¿esto qué tiene que ver con la novela? Pues es importante porque hay que saber que a Mary Shelley le gustaba mucho leer y conocía perfectamente los dos mitos, tanto el de Prometeo como el de la caída. Y al conocer estos dos mitos, muy probablemente ella logró representar parte de estos mitos en dos de sus personajes principales, los que conocemos hoy como Víctor Frankenstein y su criatura. En concreto, el mito de Prometeo se representa en la figura de Víctor Frankenstein, un joven que decidió robar el poder de los dioses, lo que vendría siendo la inmortalidad como tal. Por otra parte, el mito de la caída puede ser visto representado en la figura de la criatura de Víctor, la criatura que creó, siendo principalmente este una figura que nació del robo de un conocimiento que nunca debió haberse adquirido, de un conocimiento prohibido. E inclusive podemos ver esto de manera más certera al ver cómo la criatura sufre por su propia existencia. Ahora, la idea de la presencia tanto del mito de Prometeo como el mito de
La caída en la novela de Víctor Frankenstein, de hecho, es algo que ya ha sido estudiado con anterioridad. En concreto, el autor Theodor Siewolski, en su artículo Science, Frankenstein and Myth, habla justamente de estos dos mitos como tema principal de la obra. Dice Theodor Siewolski: en ambas culturas encontramos el paradigma del científico que busca incrementar el conocimiento indagando secretos hasta entonces prohibidos. En ambos casos, nueva conciencia llega a la humanidad como resultado del descubrimiento científico, y ambos científicos reciben un castigo político por sus transgresiones. Prometeo es encarcelado y Adán es enviado al exilio, pero la diferencia entre sus respectivas reacciones ante sus destinos produce la ambivalencia hacia la ciencia en nuestra sociedad moderna. Adán huye del Edén, avergonzado de su conocimiento y lamentado eternamente por su caída, mientras que Prometeo permanece desafiante. Ahora, volviendo al mito de Prometeo, tenemos que entender que Mary Shelley entiende que Prometeo es una figura que siente orgullo, es una figura que no solamente robó el conocimiento a los dioses, sino que inclusive se los dio a la humanidad. Es que entonces, ¿por qué Víctor se ve representado como Prometeo si exactamente parece ser todo lo contrario a él? Su robo de conocimiento, su robo del fuego, en realidad solamente le trajo desgracia a él mismo. Víctor, a pesar de que se le compara con Prometeo, no es Prometeo. Esto lleva a una respuesta sencilla. Víctor, a diferencia del titán Prometeo, es humano. Sí, podrá ser un genio que pudo construir un método para traer a la vida a un cadáver, pero ese conocimiento vino de mano de antiguo conocimiento de un Prometeo fallido, un Prometeo, un ser que intentó robar el fuego y que terminó incendiado en el proceso. Y esta idea de que no importa qué persona, por más inteligente o capaz que sea, deja de ser humano, es, en mi opinión, uno de los mensajes más importantes que tiene la novela, y es probablemente el mensaje más obvio de toda ella, siendo pues que Mary Shelley pone en primer plano como el científico, el artista, quien sea, por más inteligente que sea, por más capaz que sea, debe tener responsabilidad con lo que ha creado. Ahora bien, si este es el mensaje principal de la novela y el más obvio, lo cierto es que quiero argumentar aquí que no solamente Mary Shelley representó en su novela la responsabilidad del científico, del creador con su obra, del artista con su obra, sino que además Mary Shelley, tal vez sin saberlo inclusive, representó una cuestión más allá de responsabilidad del creador con su obra, tal vez inclusive una responsabilidad de personas con otra persona. Y de hecho, buscando información sobre las interpretaciones de la novela, buscando datos sobre la novela, me encontré con algo que es muy curioso, y es que la novela de Mary Shelley está muy ligada a su vida, en concreto la relación que ella mantuvo con su primero novio y después marido, Percy Shelley. La historia de Mary Shelley con quien vendría a ser su futuro esposo, Percy Shelley, es bastante rara, por decirlo menos. Para empezar, hay que decir que ellos dos se conocieron en la cena que organizó su papá, a la cual asistieron su papá de Mary Shelley, a la cual asistieron tanto Mary como su padre y Percy, junto a su esposa de Percy en ese momento, Harriet Westbrook. De esta cena y de eventuales encuentros que ellos tuvieron, es que terminaron profundamente enamorados. Y Mary Shelley, en la tumba de su madre, mientras la estaba visitando, decidió confesarle su amor que tenía a Percy, y los dos decidieron entonces fugarse juntos, ya que Percy todavía seguía casado. Sin mencionar que para el momento en que ellos dos decidieron huir, Percy tenía unos no poquitos 21 años, mientras que Mary tenía unos muy jóvenes 16 años. Que cada quien saque sus conclusiones. Pero bueno, siguiendo, la idea es que justamente los dos se fugaron, y junto a ellos los acompañó la hermanastra de Mary, que también lo mencionamos al inicio del video, que se llamaba Claire Clairmont. Y básicamente los tres decidieron fugarse juntos sin mucho dinero.
teniendo ahí un acuerdo entre los tres que los tres iban a ser amantes y que no iban a tener exclusividad los unos con los otros. La cuestión aquí es que resulta y resalta que tanto la hermanastra Claire como Percy se enamoraron también bastante, o al menos parecían que tenían un fuerte cariño el uno por el otro, dejando bastante de lado como mal tercio a la joven Mary de todavía 16 años, lo cual pues también es fantástico porque pues claro, pues o sea, Percy, Percy es todo un tipazo, la neta, o sea, es el vato. Yo la neta voy a hacer un paréntesis aquí. Yo quiero abrir aquí oficialmente el club de odiadores, de haters de Percy Shelley porque pinche vato me cayó gordo. Pero bueno, al final tanto Mary como Percy se terminaron casando y de hecho tuvieron un hijo que también se llamó Percy, curiosamente. Y es en con este contexto que traigo a colación la posible relación entre los dos personajes, los dos de los personajes principales y la relación que tuvo Mary Shelley con Percy Shelley, siendo que, al menos desde mi punto de vista, representó su relación de Mary y de Percy en los personajes de Víctor y su criatura, siendo siendo ahorita lo más importante para justificarlo, decir que es muy probable que la criatura fuera una representación consciente o inconsciente de la propia Mary, de su propia situación. Esto es algo que se puede fundamentar, por ejemplo, desde lo que dice el autor Dodge Hodgson en su artículo Frankenstein and the Feminist Subversion of the Novel, en la cual nos habla de cómo la novela está estructurada desde la propia vivencia de Mary Shelley, no solamente como una persona individual, sino también como una mujer que vive en una sociedad que la limita muchísimo, no solamente a ella, sino a todas, ¿no? Y de hecho en este artículo argumenta él que la discontinuidad de su novela, que la forma en cómo está estructurada ella, siendo muchas veces como fragmentada, es de hecho a propósito, siendo una representación de cómo ella como mujer se siente fragmentada también, se siente, digámosle, limitada, por decirlo de alguna forma. Y dice, en la parte que nos interesa más, dice que justamente la representación de ella como la criatura de Frankenstein viene también de esa limitante que ella sentía, no solamente con la relación de Percy, sino también como su situación como mujer. Dice: los estereotipos femeninos de Shelley es la figura central de este texto deformado y deformante. Articula las posibles opciones de la mujer que escribe para expresarse, pero descubre que su cultura, en sus propios códigos, le impone un obstáculo a la autoexpresión femenina. Una de sus opciones, ya mencionada, es encontrar un nuevo lenguaje. El monstruo adopta esta opción solo cuando descubre que simplemente no puede asimilarse a la sociedad. Le pide a Frankenstein que cree una nueva forma de mujer. Con ella, el monstruo planea construir una nueva sociedad en la que pueda comunicarse con una igual. Frankenstein frustra esta esperanza utópica en nombre de un orden cultural amenazado por el monstruo y, según imagina Frankenstein, 10.000 veces más amenazado por un monstruo femenino. Así pues, el monstruo se ve obligado a expresar sus deseos alterando el orden que lo frustra, hace que Frankenstein experimente su propia incoherencia y exilie lo que el monstruo llama la miserable serie de su ser. En esto representa la textualidad femenina. Es con esta idea que yo afirmo justamente que la criatura es una representación de Mary Shelley dentro de la novela y que justamente al igual que la criatura, Mary Shelley también se descubre a través del lenguaje y de la conciencia de sí mismo, de su propia desgracia inclusive. Ahora bien, si tenemos entonces que la criatura es una representación de Mary Shelley, entonces es bastante obvio que Víctor Frankenstein es una representación de Percy Shelley, aquel individuo que es el causante de muchas de las desgracias de la criatura y en este caso de Mary Shelley. Esto es algo que también argumenta el autor Anthony Badalamenti en su artículo Why Did Mary Shelley Write Frankenstein?, en el cual argumenta que desde una postura psicológica, Mary Shelley expresó varios aspectos de su psique en la novela.
En específico, al hablar sobre la relación con Percy, Percy trató gran parte de su relación con una indiferencia casi cómica, dejando a Mary con una inquietante sensación de desprecio. Su terrorífica pesadilla, cuya imagen se convirtió en su relato, fue alimentada por las historias de fantasmas que escuchaba, sus reacciones internas ante las repetidas acciones de Percy. Aprovechó la oportunidad para expresar en forma de relato aquello que no podía afrontar conscientemente. Las continuas acciones y la indiferencia de Percy hicieron que creciera hasta convertirse en una historia que representaba la idea de que Percy había convertido su amor en algo perverso. La miseria y el abatimiento del monstruo expresan sus sentimientos de persecución en reacción a las rupturas de la estructura de su relación. Y bueno, ¿a dónde nos lleva esto? Pues a lo que nos lleva es argumentar, o que yo argumente, mejor dicho, que la responsabilidad que dijimos anteriormente que tiene el científico con su creación, que tiene el artista con su creación, con cualquier tipo de creación realmente, no solamente es una responsabilidad que debamos exigirle en estos dos casos o algún otro que pensemos, a alguien importante, sino más bien como una responsabilidad que todos tenemos con cualquier persona a quien sentamos afecto. Esto vendría siendo la idea de que justamente a pesar de que sí, Mary Shelley se centró bastante en su relación de tipo romántica que tuvo con Percy y que justamente era una forma de expresar su disgusto hasta de su disgusto sobre la poca responsabilidad que sentía que tenía Percy con ella. Esto lo puedo extrapolar, lo puedo decir que es básicamente la idea de que no solamente en relaciones románticas se debe tener este tipo de responsabilidad, sino que justamente con cualquier persona que tengamos cualquier tipo de afecto deberíamos tener, aunque sea un mínimo de responsabilidad, un mínimo para con ella, principalmente porque pues no hacerlo terminaríamos no solamente nosotros mismos en desgracia, sino también inclusive a las personas que queremos. Empecé a hacer este video porque en Netflix salió la adaptación de Guillermo del Toro del libro Frankenstein o el moderno Prometeo. Y esta película es una que a mí me gustó bastante, creo que es una adaptación muy fiel al libro, de hecho, y que se parece bastante. Y que en general yo recomendaría, a cualquiera que no ha visto, yo lo recomendaría. Eso sí, lo que me llamó la atención es justamente que el final en la película es bastante diferente. En la película, para quien no sepa, spoilers, la criatura se encuentra con su creador Víctor Frankenstein a punto de fallecer, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando Víctor le habla a su criatura y le da una suerte de mensaje de esperanza, ¿no? Le dice que a pesar de las desgracias que tiene su vida, él debe seguir viviendo porque pues ya está vivo, ¿no? Y la criatura de hecho le da una suerte de absolución a Víctor, inclusive llamándolo al final padre, ¿no? Y esto me llamó mucho la atención porque la novela es bastante contrario a esto. En la novela la criatura ya se encuentra, cuando se encuentra Víctor, ya ha fallecido, entonces no hay ningún tipo de comunicación. Y de hecho lo último que dice la criatura es que se va a ir a un lugar alejado y se va a inmolar en llamas, ¿no? Básicamente siendo bastante trágico el final de la novela. Y es justamente por eso que me llamó la atención ese apartado y quise hacer todo este recorrido. Porque entonces, ¿qué implicaría este nuevo final para nosotros como sociedad inclusive, ¿no? Por decirlo un poco a lo grande, ¿no? ¿Qué implicaría para nosotros? Víctor realmente no hizo ningún tipo de acción que lo pudiera redimir como tal. Si bien es cierto que no fue un monstruo totalmente como se suele representar tanto, sí es cierto que no hizo ninguna acción como que pudiera redimirlo. De la redención entonces sería algo bueno para nosotros como espectador, para nosotros, porque sí, entiendo que el mensaje esperanzador es muy bonito, creo que es muy bueno. Y de hecho creo que es un mensaje que en general viene de la personalidad de Guillermo del Toro, porque pues no es la única película en donde ha mostrado este tipo de mensaje de esperanza, ¿no? De que a pesar de que todo se vea en nuestras contras, de que todo parezca perdido, aún así deberíamos seguir luchando, ¿no? Y creo que es un mensaje muy bueno y que de hecho deberíamos decir más, ¿no?
no solo en películas, sino también en libros, pero bueno. Pero me llama la atención que sea justamente dicho en Frankenstein, en una novela. Deberías perdonar a los que te hicieron daño. No sé qué implicaría eso para nosotros como sociedad y no sé si es algo que como tal deberíamos perseguir, inclusive. No lo sé. Eso sí es algo que se los dejo de tarea.